¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Quiero presentarles un tema bastante interesante y es que es esta situación, ¿no? Bueno, creo que ya todos sabemos que todo mundo tiene un celular, todo mundo está conectado a las redes sociales, pero ¿qué está pasando ahora sí con toda esta generación que prácticamente, pues, desde que se han estado desarrollando como, pues, adolescentes, niños? El tema de los celulares, de las redes sociales, es algo innato en ellos. ¿Qué está pasando? Porque se está hablando sobre qué hay detrás del aumento del narcisismo en los adolescentes y toda esta conducta en donde, así como Donald Trump, que lo que quieren es siempre, ¿no? Ser yo, el centro del universo, la cuestión donde no hay nadie más importante más que tú. Y es una conducta también que pues va muy ligada con el sistema neoliberal para poder, ¿qué? ¿No? Es compra. Tú nada más, ¿no? No tengas hijos, no tengas familia, solamente tú. Y bueno, la cuestión en donde vas a estar consumiendo siempre, ¿verdad? Porque eres lo más importante. ¿Y qué va de la mano con ahora y la cuestión de los jóvenes? Bueno, este artículo es de Aaron Gifford a través del Epoch Times y él dice, mira, gracias al uso de las redes sociales, la inflación de las calificaciones escolares y factores ambientales, el comportamiento narcisista parece estar aumentando entre los niños y los adolescentes. Esto lo comentan algunos psicoterapeutas y expertos. Su prevalencia en estudiantes menores de los 18 años está aumentando alrededor de un 10% solamente en los últimos 12 años y debería de estar ya en el radar de psicólogos escolares cuando las clases se reanuden pronto. Esto lo comentaba David Liebert, es un psicoterapeuta en ejercicio con sede en Tampa, Florida. Y ojo amigos, 12 años. Hace 12 años quizás nos parezca una eternidad, pero realmente no tiene mucho. ¿Qué fue? ¿2013? ¿Qué había por aquel 2013 con el tema de las redes, el acceso a los dispositivos que ya eran, pues prácticamente muchos podían acceder a un smartphone, ¿no? Y dónde empieza también esta situación donde todo mundo está conectado y sobre todo esto de la generación Z, ¿no? Que pues también a la falta de cuidados de los adultos en donde ellos pues prácticamente papás, ¿no? Que están completamente trabajando. ¿Qué pasaba con los hijos? Ya no era la televisión la que los educa. ¿Quiénes son? Los algoritmos que les dicen qué ver y qué hacer. Ahora, Liebert advierte que este narcisismo es un término muy amplio. Los profesionales de la salud mental generalmente se están absteniendo de diagnosticar este trastorno de personalidad específico en los niños, puesto que sus personalidades aún se encuentran en desarrollo y por consiguiente, estas estimaciones varían considerablemente. El trastorno narcisista de la personalidad se define como una necesidad de admiración, un patrón generalizado de la grandiosidad, una sensación exagerada de importancia personal y una falta de empatía hacia los demás. Afecta a menos del 2% de la población en general. Esto lo dice la Biblioteca Nacional de Medicina. Y ojo amigos, porque mucho de esto de lo que se está comentando acá, esta falta de empatía, esta personalidad que lo vemos reflejado en los principales protagonistas de las audiencias modernas, dígase en videojuegos, dígase en series de televisión y en películas, ustedes lo ven. Una Capitana Marvel, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es esta personalidad donde no le importan los demás y donde porque tiene el derecho, ¿no? Y se sienten empoderados, es que tienen que tener todo, ¿no? Y siempre están enojadas, siempre están haciendo cuestiones donde, oye, ese era lo que anteriormente era un villano y ahora es el héroe. Liebert dijo que cree que en los últimos años este movimiento de la autoestima puede haber ido demasiado lejos. La necesidad de la aprobación constante es un problema común en las comunidades, donde los niños reciben trofeos por quedar en último, y ya no se otorgan estrellas doradas al mejor trabajo por temor a excluir a los demás, ¿no? Entonces, oye, pues si quieres ganar, tienes que echarle ganas, ¿no? No es porque quedaste al último y bueno, gracias por participar y te llevas una medallita. O así como en los videojuegos cuando ganabas trofeos simplemente porque acabas de saltar, acabas de utilizar el movimiento para el que fue diseñado este videojuego, ¿no? Trofeo tal, ganaste tantos puntos. Una autoestima mínimamente dañada, equilibrada con humildad, es saludable, decía Liebert.
Y aquí hay que darle a los niños un poco más de oportunidad para fracasar. Anita Horvath, que es psicoterapeuta de Cobleskill de Nueva York, ella decía que el comportamiento narcisista a menudo ocurre en los individuos que cuando eran niños fueron elogiados por su desempeño, pero no fueron vistos como un ser completo. Ella cree que este comportamiento ha estado aumentando de forma constante con el tiempo. Los niños de hoy pasan más tiempo lejos de sus padres. Incluso cuando están con ellos pueden estar menos conectados, en una era en la que se centra en el rendimiento y la productividad en lugar de un niño en su totalidad. Y en consecuencia reciben menos ayuda para poder afrontar estas experiencias negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, ¿sabes qué? En la vida real te vas a enfrentar a que no eres especial, ¿no? Así como te lo hacen creer siempre. Sí, eres ultra especial y que no sé qué. Y, oye, no es como en las películas o las series. Te vas a tropezar, te vas a caer, ¿no? Y afuera en el mundo real, ¿qué pasa, no? Cuando sales, por ejemplo, de la universidad, cuando entras al mercado laboral, ¿cómo empiezas en la realidad? Es más, los propios padres pueden ser inmaduros, esto decía Hobart en el Epoch Times. A menudo la crianza no se trata de satisfacer las necesidades emocionales del niño. Es el niño a quien se le pide que se satisfaga de las necesidades de los padres, porque los padres emocionalmente inmaduros se descontrolan, proyectan esta emoción en el niño y quien se ve obligado a adaptarse para poder recibir su amor. A veces como resultado su personalidad se configura de forma desordenada. Hobart cree que las medidas correctivas tienen su raíz en valores familiares tradicionales. Por ejemplo, valorar el matrimonio, valorar la familia, asumir y superar nuestras propias dificultades en lugar de obligar a nuestros hijos a hacerlo. Y así, les compramos cosas una y otra vez, los criamos con permisibilidad, los dejamos solos con internet, no nos hacemos responsables de ellos ni les damos responsabilidades, no pasamos suficiente tiempo de calidad con ellos y luego nos preguntan por qué parecen grandiosos. Imaginen esto. La cuestión donde piensen lo que les comento, ¿no? Las responsabilidades de la vida moderna, la falta de tiempo para poder dedicarle a los hijos y donde qué pasa con estos dispositivos, ¿no? Esto que acaban de decir acá, no me dejan mentir, ¿no? Porque quizás en tu momento fue la televisión. Ahora, respuesta al trauma. Existe este paraguas de comportamiento narcisista, pero el diagnóstico formal lo que requiere son criterios precisos. Esto lo dice Tina Littner, que es gerente clínica senior de programas residenciales de Rawhide Youth Services en New London en Wisconsin. La libertad con que la gente usa la palabra narcisista es realmente injusta. Y es que los adolescentes que han sufrido negligencia y trauma a menudo entran en un modo de supervivencia de autoconservación y carecen de la empatía hacia los demás. Estos niños pueden sentirse una carga para los demás y al quedarse solos tomarán malas decisiones sin supervisión, incluyendo el acoso para disimular su baja autoestima, afirmaba Littner. Quienes se muestran arrogantes y grandilocuentes pueden carecer de confianza en sí mismos y de autoestima. Así que estos jóvenes que reciben este tratamiento del programa residencial de Rawhide provienen del sistema estatal de justicia juvenil. Viven en grupos pequeños con compañeros, personal de supervisión y terapeutas. Son responsables de preparar las comidas, de gestionar el espacio vital de forma cooperativa, aprender a ser considerados con los demás, a adquirir habilidades de afrontamiento para la vida cotidiana. Así que el uso de teléfonos, videojuegos y redes sociales está restringido. Se observa comportamiento más estable sin estos dispositivos, es decir, que no están en línea, y es bastante notorio. Katrina Brenning Davis es terapeuta con sede en Texas que también trabaja con sobrevivientes del abuso doméstico. Él decía que el narcisismo es un trastorno común en las personas que abusan de sus cónyuges o de sus hijos. Muchos de ellos aprenden este comportamiento de los padres, y es que crecieron con un sentimiento de derecho derivado de la falta de las consecuencias por sus actos. Estos patrones de abuso en las relaciones románticas, afirmaba, pueden comenzar desde los 14 años o empeorar con el tiempo. Así que todo gira en torno a mí. Si no me das lo que quiero, te haré la vida imposible. Esto decía Brenning Davis al Epoch Times. Las personas abusivas también buscan a personas más jóvenes que a ellos. Y así,
Este metaanálisis de datos de más de 37,000 pacientes en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, publicado el año pasado por la Asociación Americana de Psicología, sugería, mira, que si bien los niveles del narcisismo han disminuido desde la infancia hasta la edad adulta, las personas que eran más narcisistas por el promedio cuando eran niños seguían siendo más narcisistas que el promedio cuando ya eran adultos. Así que este papel de los padres, su comportamiento narcisista se va transmitiendo, afirmaba Rick Rogers, trabajador social clínico colegiado de Indiana. Mira, el considerar al narcisismo como un problema familiar más no individual. En la mayoría de los casos, se añadió, uno de los padres también es narcisista o padece una afección no diagnosticada, como es el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o incluso algún grado de autismo. Un padre narcisista va a descuidar completamente a su hijo o va a intentar vivir indirectamente a través de él con expectativas poco realistas. Así, la generación de los baby boomers es la más narcisista, declaraba el Epoch Times. ¿Recuerdan estos anuncios de los 80s o de los 90? Son las 10 en punto. ¿Saben dónde están sus hijos? Era un anuncio del servicio público, porque los baby boomers se centraban en sí mismos más no en sus hijos. Tim Diel, que es padre y ex pastor de Reading, Pensilvania, él decía que ahora los padres sufren más presión social para poder atender todas las necesidades de sus hijos. Señaló como por ejemplo los deportes que requerían viajes, que pueden ser costosos y consumir mucho tiempo. Todos hacen esto por sus hijos porque sienten que esto los va a definir como padres. Pero a la mayoría de los padres no les gusta tener que llevarlos tanto y los niños no lo aprecian, decía Diel, de 48 años. Él dijo que los adolescentes son algo egoístas por naturaleza. No es raro que piensen que todo gira en torno a ellos. Las redes sociales exacerban la brecha generacional. Los padres a menudo parecen menos interesados en el mundo virtual y los adultos en casa permiten que los niños se desconecten de la realidad, cuando deberían de estar empujándolos fuera de su zona de confort. Y ese trabajo que no te gustaba, ese jefe que no te gustaba, tiene valor. Todo lo que no nos gusta nos beneficia a largo plazo, y es como les he comentado en algunas ocasiones, ¿no? Porque al final esto de que tienes que contactar, tienes que conocer un sinfín de personas para que en verdad sepas cómo es en realidad el ser humano, ¿no? Decía mi abuela por ahí, que entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro, ¿no? No es que la gente sea mala per se, pero bueno, obviamente todo el mundo es diferente y claro, siempre va a haber gente como lo que estamos viendo acá, narcisistas, psicópatas, personas que, bueno, es parte de la vida, pero aprendemos de todo tipo de personas e incluso hasta de niños, ¿no? Porque dices, pues tiene razón, ¿no? Vaya, hay cuestiones que a veces se sacan una cuestión donde dices, oye, mira, es cierto, puede ser verdad. La situación cuando conectas con personas en tu entorno laboral o en tu entorno de estudio, por ejemplo, ¿no? Y que empiezas a detectar a este tipo de perfiles tóxicos que lo único que hacen es tratar de empezar a meter toda la situación tóxica para que pues se divida todo el grupo y que ellos sigan pudiendo manipular a los demás. Bueno, es parte de cómo vas aprendiendo y poder desarmarlos. Claro, al fin y al cabo a un narcisista o psicópata nunca le vas a ganar en su juego. Al final siempre volverá a tratar de intentar situaciones. Lo mejor es alejarse, pero el quitarle la máscara ante todos los demás lo desarma. Ahora, esta madurez se trata de relaciones y sabiduría. La desconexión y la inmediatez son antagónicas a la sabiduría. ¿Qué es lo que deja hoy en día, por ejemplo, el consumo de redes sociales, ¿no? Principalmente el tema de los streamings y demás, donde todo se está cargando a la inmediatez de los satisfactores. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué ahora la gente siempre te pide, por ejemplo, en esto, o más que la gente, ¿no? Es parte de lo que está ofreciendo el mismo ecosistema, ¿no? Esto que en su momento era, por ejemplo, Twitter, 140 caracteres, no más, ¿no? Porque era para que la gente empezase a consumir más y más y más y más y más. Y lo que empezó a hacer, por ejemplo, este consumo de TikTok, de videos rápidos de 30 segundos, de empezar a ver cuestiones completamente resumidas en unos pocos segundos de algo que anteriormente pues requería que analizases, que empezaras a reflexionar, ¿no? Y eso va cambiando. Y
¿Y cuántos de ustedes, por ejemplo, a día de hoy, han tomado un libro? Estos grandes, ¿no? Que te lleva una semana, un mes leer. Yo tiene ya bastante tiempo, ¿no? Como un año y medio que no he agarrado un libro, amigos. Nada más para que vean esa posición. Por lo mismo, es parte del sistema. Y no digo que esto justifique mi falta de lectura en este tiempo, ¿no? Pero es parte de, digo, siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando, todo en internet. Pero la cuestión es, ¿qué pasa con esta inmediatez de los satisfactores que son antagónicas a la sabiduría? Porque al final te vas a quedar con qué, ¿no? Cuando a veces me dicen, a ver, Pablo, resúmeme esto en 30 segundos, ¿no? Entonces te lo puedo resumir, pero de nada va a servir si nada más te doy los bullets, porque cada bullet necesita un análisis, necesita una justificación, ¿no? Para que en verdad digas, tiene razón Pablo. Claro, al final, ¿qué pasa con la gente que entra y se traga completamente todo? ¿No? Demasiados padres no prestamos atención y la tarea de la adultez es aprender a prestar atención. Que seguimos aprendiendo, amigos. Los padres pueden frenar el comportamiento narcisista en sus hijos inculcándoles que hay algo más allá de ellos mismos, como la familia, como Dios, el país. Esto decía Libert. Asume alguna responsabilidad que no te proporciona elogios, pero que aún así mejore la vida de otra persona. Por ejemplo, la responsabilidad en cuidar a una mascota, ¿no? Sírvele alimento, cuida que tenga agua, que esté limpia, báñala, etcétera. Pequeñas cosas son lo que va generando una responsabilidad. Asumir algunas responsabilidades que no te proporcionen elogios, pero que aún así mejoren la vida de otros. En las redes sociales, la típica lucha adolescente por integrarse se ha convertido ya en una búsqueda de fama y de superación, según Mark Gregston, fundador de Parenting Today's Teens. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene sede en Texas. Gregston lleva 5 décadas trabajando con adolescentes en hogares grupales, y las redes sociales y las personas influyentes en ellas han jugado un papel en esta preocupante tendencia. Ya muchos acuérdense en su momento de Just Stop, ¿no? Incluso tuvieron que quitarla de las redes por la toxicidad que había ella dejado y lo que se provocó, ¿no? Con todos esos casos y demás. Todo este tema del salseo y demás. ¿Qué dejó, no? Ese es uno de los mayores ejemplos de ese narcisismo llevado a la hipérbole y cuando empezó a dañar a otras personas. La gente acaba descubriendo que el autoconsumo no va a ninguna parte, declaraba Gregston a la Epoch Times. Consumirse en uno mismo tiene un precio, no maduras. Y él enseñaba a los jóvenes, a sus padres y a sus padres este valor de la integración personal, las conversaciones más profundas y las relaciones. Los adolescentes no tienen acceso a teléfonos celulares durante su año en el centro de asesoramiento residencial Herting en Gregston. Cuando regreses a casa, decía, su mayor problema es encontrar compañeros con ideas afines y a quienes no les importe tanto los teléfonos. Y así, Libert, este psicoterapeuta con sede en Tampa, decía que las prohibiciones del uso de teléfonos en las aulas que entrarán en vigor en las escuelas de varios estados a partir del próximo año académico, ese es un paso en la dirección correcta. Nunca un paciente me dijo, cuando me dijiste que redujese el uso de las redes sociales y el desplazamiento en un 50%, mi vida se derrumbó, ¿no? Amigos, ahí está para pensar, porque de verdad, pues la cuestión es qué va a pasar con los chavos de ahora, porque digo, están en una etapa que en nuestro momento, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, nosotros pues no teníamos el acceso a estas redes como ahora. Hay la facilidad de que simplemente te levantas, agarras el celular y lo tienes, ¿no? Ahí estás, checas las notificaciones, pero ahora imagínate los niños, porque cuando nosotros éramos niños, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora los niños, como es, pues es que me aburro, es que no sé qué hacer, es que... Y nosotros cuando tenemos el tiempo libre, podemos hacer un sinfín de cosas, ¿no? No saben cuánta gente me ha comentado de sus hijos que es así, ¿no? Están sin hacer nada, y si no hay un celular o no hay dispositivos, empieza la cuestión de, ¿y ahora qué hago, no? Nosotros podemos jugar con tontería y media, ¿no? Y nos divertíamos usando la imaginación, usando cualquier cosa que hubiera a la mano, y podemos incluso hasta inventar juegos, ¿no? Así que para la Gran Humana MX se despide Pablo
Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Compartan en sus redes sociales para que este mensaje llegue a más personas. Y bueno, coméntame aquí en el área de comentarios, aquí abajito, ¿qué sientes tú de este tema? ¿Qué pasa con el tema de los adolescentes, las redes sociales? ¿Cómo ha cambiado completamente todo? ¿Y qué consejo le darías a un padre o a un chico sobre esta situación? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.